Mi venganza. Vivo siempre en una burbuja de cristal. Mis padres me sobreprotegieron desde que yo era una niña. Me daban todo lo que estaba en sus posibilidades a manos llenas, sin limitaciones. Fue así como me fui convirtiendo en una mujer que no sabía perder ante nada. Y sobre todo, hice todo lo posible por conseguir lo que yo deseaba, aunque alguien más saliera lastimado. Eso me tenía sin cuidado. Volviendo a donde estaba, les decía que prácticamente me consideraba una chica caprichosa. Y eso se manifestó a partir de mi primera relación amorosa, que por cierto resultó ser un fracaso, como las que seguirían después. No duraba mucho con una pareja sentimental. Por alguna u otra razón terminaban conmigo sin querer saber de mí. Y a pesar que les rogaba y usaba alguno que otro chantaje, había quienes me daban segundas oportunidades, pero otras parejas no querían volver a verme. Pasó el tiempo y me quedé sola un par de años. Aunque intenté en recurrentes ocasiones iniciar otra relación, los chicos que me pretendían no llamaron mi atención y decidí quedarme un tiempo sin pareja. Visitaba a mis padres un par de veces por semana. Ellos me compraron un pequeño apartamento porque yo quería independizarme. Sin embargo, no resultó como yo esperaba. Las cosas no siempre salían como a mí me gustaba, y eso ocasionaba una frustración en mi interior. Un día, mi padre nos dio la terrible noticia que en su trabajo lo habían despedido injustificadamente. Yo no comprendía la magnitud del problema, porque solo pensaba en mí, sin importarme los demás, e incluso mis padres. Sin embargo, ese día papá estaba tan afectado que comencé a entender un poco que la situación era demasiado grave. Nos dijo a mamá y a mí que no le quedaba dinero guardado y que nadie quería darle trabajo en otro lado, porque ya estaba algo viejo. Al paso de los días tuvimos que vender el apartamento que me compró papá. Regresé con ellos a su casa, aunque ya no era igual, porque esta vez no teníamos dinero. Entonces yo tuve que buscar un trabajo, y como no sabía hacer nada, solo encontré de cajera en un supermercado. De esta manera comencé a trabajar por primera vez en mi vida. Nos limitamos tanto que nos cortaron la luz y el internet. Cambiamos nuestros móviles por unos más económicos, y eso era lo que más me dolió. Al paso de los días me acostumbré. Trabajar no era tan malo. Hice amistad con unas compañeras que se portaron a todo dar. Me enseñaron lo que necesitaba para aprender sin problemas. Pasaron un par de meses, pero un día llegó inesperadamente a trabajar en la misma área un joven de nombre Martín. Aunque al principio no me caía muy bien, con el tiempo comenzamos a platicar mientras teníamos pequeños descansos, hasta comer juntos cuando terminamos el turno. Nos hicimos buenos amigos, pero yo ya no tenía interés en una relación más. Me preocupaba más solventar los gastos de la casa, que a propósito terminamos perdiendo tiempo después. Martín era muy ocurrente, simpático, con una sonrisa que hacía olvidar los problemas. Luchaba contra mí misma para que no me enamorara, pero no fue posible, porque al paso del tiempo ya lo amaba realmente. Y creo que él sentía lo mismo por mí. Una tarde, fue a mi casa como a eso de las 6. Al salir miré que tenía un ramo de rosas rojas. Se acercó y me preguntó: ¿quieres ser mi novia? De inmediato le contesté que sí, con una emoción que no me cabía en el pecho. Era lo que más anhelaba desde que descubrí los sentimientos que sentía por él. Aunque no estaba muy segura de aceptarlo, quise arriesgarme porque aquel sentimiento era mucho más fuerte. Seguimos trabajando en la misma tienda, en el mismo turno. Pero un día, el gerente decidió separarnos en el trabajo. A Martín lo mandaron en la tarde y yo seguía por la mañana.
De esta manera era mucho más difícil que nos viéramos, ya que descansábamos una vez cada semana, pero no nos tocaba el mismo día. Ya no teníamos el tiempo para estar juntos, e incluso había meses que no teníamos sexo. Eso me comenzó a desesperar, a tal grado de comenzar a discutir con él cuando venía a verme por las noches muy cansado. Mi personalidad caprichosa resurgió entre el cajón donde estaba guardada. Había prometido jamás volver a ser de esa manera, pero las circunstancias me obligaron a volver a ser como antes, celosa, posesiva. Martín notó mi cambio, porque después ya no venía a verme, y pocas veces contestaba mis mensajes. Entonces sospeché que me estaba olvidando, y eso por supuesto que no lo iba a permitir. Decidí visitar la tienda en su horario de trabajo sin que él me viera. Después esperé que él entrara a tomar su turno en la caja. De repente llegó una muchacha rubia de cabello chino. Se acercó con Mónica, la encargada de telefonía, para saludarla. Seguido de eso se fue con Martín. Y para mi sorpresa, en esos momentos se dieron un beso apasionado en la boca. Mónica les aplaudía y los demás le hacían bulla. Y eso no era posible, porque había chavos que me hablaban bien y jamás me dijeron nada. A la chica rubia no la conocía, pero en realidad ella era muy bonita. Tenía un cuerpo esbelto, y la piel blanca le daba un toque femenino a sus mejillas rosadas. Me di la vuelta con el corazón destrozado. Tenía el alma hecha pedazos, a tal grado que se me dificultaba respirar. Con los ojos llenos de lágrimas, me di la vuelta sin que nadie notara mi presencia. Pero algo dentro de mí iba cambiando. Caminé por las calles con la mente ausente, ocasionando que casi me arrollara un auto. En esos momentos, al escuchar los pitazos de claxon, fue como mi conciencia regresó a mi mente y corrí hasta la banqueta de una calle para echarme a llorar. Lloré como no tienen idea. Nunca supe qué sentía tener el alma y sobre todo el corazón rotos. Era como un cuchillo que se clavaba por dentro y hasta respirar el aire me dolía. Me detuve un momento para calmar un poco mi llanto que no podía controlar. Pero minutos después, ya era hora de regresar a mi casa, o de lo contrario mis padres se preocuparían. Había quedado ahí sentada hasta las 11 p.m. De alguna manera me encontraba recordando todos aquellos momentos que había vivido junto a Martín, y no me resignaba a perderlo. Sequé mis lágrimas que aún mojaban mi rostro para seguir el camino que me llevaría hasta mi casa. Sin embargo, el solo hecho de recordar la escena que me desgarró por completo hacía que me creciera una furia dentro de todo mi cuerpo que no podía controlar. Llegué a casa, subiendo sin decir una sola palabra a mi habitación. Al parecer mamá y papá no se encontraban, y recordé que habían ido a una reunión familiar. Sentí que mi cuerpo se paralizaba estando tendida en mi cama. El coraje lo traía atorado desde mi garganta, y por ese motivo no podía ni respirar. Quedé sin moverme por un par de minutos, cerrando los ojos lentamente hasta perder la conciencia. Intenté abrir los ojos. Era como si me encontrara dentro de un abismo negro, flotando en el espacio. Parecía una especie de relajación absoluta, que poco a poco fue calmando el dolor que sentía por dentro. De repente, una voz me susurró a la altura de mi oído, que me decía venganza varias veces, hasta lograr que esa palabra entrara en lo más profundo de mi cerebro. Al principio me dio mucho miedo. Sin embargo, conforme pasaban los segundos, mi mente estaba procesando aquel susurro que me permitió al fin abrir los ojos. Pero cuando lo hice, miré algo que se movió justo detrás de mi ventana que daba a mi patio, donde había un árbol gigante de ciruelos rojos. Me levanté para asomarme por la cortina, y ahí justo de pie estaba una mujer como de 50 años, mirándome fijamente.
Traía un babero como las abuelitas que usan en los pueblos y una bolsa de mandado. Pero su expresión de sonrisa en su rostro estremeció mis huesos a tal grado que sentí que mi habitación se había enfriado misteriosamente. Corrí para resguardarme bajo mis cobijas mientras llegaban mis padres de su reunión familiar. Al ver el reloj, ya se habían demorado demasiado, ocasionando que comenzara a ponerme un poco nerviosa. Al poco rato escuché que alguien estaba entrando a la casa. Salí entonces de mis cobijas, llamando a mi mamá, y efectivamente era ella. Me sentía más aliviada, pero justo cuando bajé para verlos, mi sorpresa fue demasiada al ver ahí junto a ellos a la señora que estaba en el patio. Me dijeron que la señora llegó de provincia. Se quedó sin dinero por un asalto a mano armada. Mamá iba a ayudarla dándole trabajo y quedándose a dormir en la casa. No podía creerlo, pero seguía sintiendo esa sensación con la presencia de esa mujer de nombre Anselma. La señora agradeció el gesto de mis padres, pero algo que me erizaba la piel era que no dejaba de mirarme. Al final fue tanta mi incomodidad que le pregunté por qué me miraba de esa forma. Su respuesta solo se limitó a decir que le recordaba una hija que falleció tratando de cruzar la frontera. Pensé que tal vez yo estaba exagerando las cosas, así que me fui a dormir, olvidando todo el incidente, pues aún me sentía muy mal por haber visto a Martín con otra mujer, y esa imagen no se borraba de mi cabeza. Desde ese momento iniciaron mis pesadillas por la noche. La voz me susurraba todo el tiempo la palabra venganza, y aunque trataba de no pensar en eso, no podía evitarlo, y terminaba con un miedo incontrolable. Días después recibí una llamada del descarado de Martín. La señora Anselma se encontraba trapeando el piso cuando me escuchó discutir y llorar pegada a la bocina del teléfono. En el momento de colgar, ella se acercó tocando mi hombro. Me dijo que no me preocupara, porque los hombres eran así, unos infieles y traicioneros, pero que había una forma de hacerles pagar, dañándolos en donde más les duele. No entendí las palabras de la señora, pero déjenme decirles que me reconfortaron, y entonces decidí escucharla. Esa tarde, mientras mis padres no estaban en casa, nos sentamos a la mesa para platicar. Ella me dijo que sabía de una manera para hacerle pagar a Martín su infidelidad. Y como yo estaba llena de ira, y sobre todo de coraje, le dije que me ayudara, y yo haría lo que fuera. Doña Anselma sonrió, dándome un fuerte abrazo. En esos momentos ella salió con una bolsa de mandado. Me dijo, ahorita regreso, no tardo, y se fue. 2 horas después entró por la puerta, con varias cosas que colocó en la mesa, como velas, veladoras, hierbas y unos extraños objetos que me dieron la impresión de ser brujería. Al observar todo eso, la señora se acercó a mi oído para preguntarme, ¿deseas darle esa lección a tu novio, sí o no? Entonces, con la duda entre mis labios, le dije que sí, porque estaba tan dolida que lo único que deseaba era desquitarme de Martín y su nueva novia. La señora fue a su habitación y realizamos un ritual con todo eso que había comprado. En el momento de realizarlo, noté que ella estaba actuando de manera extraña. Era como si otra personalidad se hubiese apoderado de su cuerpo. Luego las pupilas de sus ojos comenzaron a ponerse muy blancas, a tal grado que pegué un grito de terror. Le grité, «Señora Anselma, ¿qué le pasa?». Pero ella seguía sin reaccionar, mencionando unas palabras en voz alta que la verdad no logré identificar. En esos momentos la ventana y la puerta de la habitación se abrieron de golpe, y un fuerte aire inundó la atmósfera por completo. Era como si ráfagas de viento golpearan mi rostro, y el ambiente se comenzó a poner muy frío a consecuencia de eso. Ya sé que cometí el error de aceptar los consejos de la señora, pero estaba tan desesperada que lo único que deseaba era tener venganza y que Martín pagara por haberme traicionado.
Quizás la vida me estaba dando una sopa de mi propio chocolate, por haber sido tan caprichosa y chantajista en el pasado. Pero esta vez era muy diferente, porque yo en verdad amaba mucho a Martín, y me aterraba imaginarlo en los brazos de otra mujer que no fuera yo. Después de ese acontecimiento, la señora Anselma volvió en sí. Estaba tan pálida que parecía una hoja de papel. Luego me miró a los ojos con una sonrisa diciendo: «El trabajo ya está hecho», tocando uno de mis hombros con un fuerte apretón que me ocasionó un pequeño ardor en la piel. Pasaron los días y regresé a trabajar a la tienda. Había pedido permiso con un justificante médico por enfermedad. En la clínica conocí a un amigo doctor que me hacía el favor de darme justificantes a cambio de 100 pesos. Bueno, estaban algo caras, pero cuando no deseaba ir a trabajar, él me sacaba del apuro, y de alguna manera debía agradecérselo. Cuando llegué a la tienda a tomar mi turno en la caja correspondiente, nadie me decía nada. Bueno, en realidad nunca supe desde cuándo Martín me estaba engañando. Pero en un momento miré a 3 chicas que estaban juntas murmurando. Entonces me acerqué hasta donde se encontraban ellas, para preguntarles qué estaba pasando. Y fue cuando Mónica se acercó y me dijo que le disculpara por no haberme dicho nada. Pero la chica con la que andaba, el que era mi novio, era su gran amiga, y que no quería traicionarla. Pero según ella, Martín ya iba a terminar la relación que tenía conmigo, porque según ya no me soportaba. Las palabras de Mónica eran algo increíbles, pero en el fondo tenían algo de verdad. Sin embargo, otra de las chicas añadió al final algo que me dejó sorprendida. Dijo que Martín tuvo problemas para intimar con su nueva novia, y eso provocó una frustración en mi ex. Los días pasaron, y el rumor de que Martín tenía problemas con su hombría se estaba dispersando por toda la tienda. Podía escuchar los murmullos de compañeros y compañeras que comentaban de manera recurrente. Ya era un chisme viral, y hasta miré unas publicaciones en Facebook que iban dirigidas especialmente para él. Me pregunté 1000 veces cómo era posible que eso estuviera sucediendo, ya que Martín era todo un experto en la cama. El tiempo que tuvimos la relación, nunca hubo problemas. Al contrario, había mucha química entre los dos cuando hacíamos el amor. No le di importancia a todos esos chismes. Yo seguía tan dolida que lo último que deseaba era escuchar su nombre. Pero un día, antes de salir de mi turno, me lo encontré en la puerta cuando iba entrando. Me miró y dijo que lo sentía mucho, y que su intención fue hablar conmigo antes de iniciar una nueva relación. Yo solo me di la vuelta, a punto de soltar lágrimas en mis ojos, para que no viera que aún estaba sufriendo por él. Lo que menos deseaba era que sintiera que aún lo necesitaba. Pasaron los días, y me enteré de que su novia lo había terminado. Ya tenía el camino libre nuevamente, pero cuando lo busqué, él me rechazó cruelmente, y jamás lo volví a hacer. Quise olvidarlo por completo, ya que yo jamás había llorado por un hombre. Es más, ellos eran los que lloraban por mí, y esta vez no iba a perder mi dignidad. Con el paso del tiempo, veía que iniciaba relaciones con una mujer y con otra, con periodos de cortos tiempos. Aunque las malas lenguas decían que a Martín le pesaba porque no podía cumplirles a las mujeres, y eso ya lo tenía muy frustrado. En las pocas veces que lo llegaba a encontrar, se mostraba ojeroso y pálido como un papel. Olía muy mal, al parecer no se bañaba, y su barba ya estaba crecida y descuidada. Cabe mencionar que él siempre se preocupaba por su apariencia, pues era en realidad demasiado apuesto, y estas veces que lo veía pasar, se notaba fatal. No quise acercarme para decirle nada. En mi mente estaba la palabra olvídalo. Entonces me hice la fuerte, e ignoré su presencia como él mismo lo hacía con la mía. Pero en ese momento en que lo vi entrar a la tienda, claramente observé que murmuraban a sus espaldas, y los empleados varones hacían gestos de burla.
Era como si lo que le estuviera pasando alegrara a los demás compañeros. Pero para mí no era así. Yo en verdad que lo sentía mucho. Al regresar a la casa, doña Anselma me esperaba en el comedor, sentada con una sonrisa de expresión en su rostro. Preguntó cómo me había ido en el trabajo. Le dije que bien. Sin embargo, después me preguntó: ¿y cómo se le está pasando Martín? Le dije que bien. La quedé observando, preguntándole si eso que habíamos hecho ya estaba haciendo efecto. Ella me miró asintiendo la cabeza con un sí, para después darse la vuelta hacia la cocina. La fui siguiendo mientras noté que fumaba un cigarrillo, mirando directo para la ventana, donde vi claramente unas sombras en forma humanoide que se estaban moviendo de un lado para otro. Asustada le pregunté qué estaba pasando, pero ella solo respondió: están aquí. Tú los invitaste. No entendía a quién había invitado, pero segundos después, el patio de la casa se inundó de esas sombras, que poco a poco se fueron acercando a la ventana. Se me pusieron los pelos de punta, cuando en el vidrio se miraban rostros descarnados de varias personas que hacían ruidos extraños, como balbuceos, pero con dolor. Doña Anselma se acercó hasta la ventana y al poner su mano en el cristal, los seres que se encontraban del otro lado golpeaban el vidrio como queriendo entrar desesperados. Me fui corriendo hasta mi habitación llena de miedo y con el cuerpo temblando. Era la primera vez que presenciaba un suceso de esa magnitud, y la señora Anselma tenía mucho que ver en eso. Cerré la puerta a doble llave junto con las cortinas de la ventana. Esperé unos minutos para dejar de escuchar esos horribles ruidos de quienes estaban afuera de la casa. Y no les miento, emitían ruidos, así como en las películas de miedo, parecidos a unos zombies. Ya sé que no me lo van a creer, pero lo que les digo es verdad, y sostengo mi palabra hasta el último momento. Media hora después, al parecer todo estaba en calma. Tomé mi móvil para tranquilizarme, y al deslizar la pantalla, se abrió la aplicación de Facebook. Como teníamos un grupo entre todos los que laborábamos en la tienda, ahí había publicaciones de frases sarcásticas dirigidas a Martín. Se burlaban de su problema de impotencia sexual. Miré comentarios demasiado hirientes. Al principio él se mostraba a la defensiva. Les contestaba enojado, y hasta palabras obscenas había entre todos esos comentarios. Sentía tanta pena por él, porque por un momento había olvidado que doña Anselma estaba detrás de todo eso. Después de unos días, intenté entrar a su perfil, pero decía página no disponible. Al parecer había borrado su cuenta de Facebook y también de WhatsApp, porque no me aparecía por ningún lado su estado. Intenté marcarle a su número, pero me mandaba buzón. Entonces fue el momento en que me empecé a preocupar, porque aún lo seguía amando con todas mis fuerzas. A la mañana siguiente fui hasta su casa. Al llegar me abrió su mamá. Le pregunté por él, y dijo que estaba en su cuarto, pero que estaba demasiado preocupada porque tenía días que no quería salir. Lo fui a ver y me llevé una gran impresión. Estaba tan delgado y pálido como una hoja de papel que no lograba reconocerlo. Realmente se veía muy fatal. Le dije hola. Él solo movió la cabeza con la mirada ausente, como si no se encontrara en el mismo espacio que yo. Intenté hablarle nuevamente, pero él solo me miraba con sus grandes ojos, sin un gesto o expresión. Me eché a llorar en su presencia, porque sabía que todo eso era mi culpa. Sin embargo, cuando estaba a punto de decirle que yo era la responsable, tomó mi mano con todas sus fuerzas, mientras observaba un gran sentimiento a través de sus ojos que se disipaban en los míos como unos rayos de energía acumulada. Exclamé tratando de quitarle mi mano, pero no podía. Entonces comencé a hacerme para atrás, diciéndole basta. Soltó mi muñeca y con una expresión de sonrisa en su rostro me dijo: ya estarás satisfecha.
Esas palabras me dejaron helada. Me fui corriendo a casa, que ni siquiera me despedí de la señora, porque quería llegar para preguntarle a doña Anselma qué era lo que en realidad había hecho. Pero cuando la busqué por todos lados, ella ya no estaba. Seguido de esto llegaron mis padres a casa, después de 2 días de ausencia. Se habían ido a una fiesta en Guanajuato con una de mis tías. Cuando me vieron preguntaron: ¿a quién buscas? A doña Anselma, la señora de la limpieza, les contesté. Mis padres intercambiaron miradas por un par de segundos. Después mamá me dijo que no había ninguna señora de limpieza en la casa. Yo les recordé que ellos mismos la habían invitado a quedarse, pero con sus rostros atónitos, insistieron que no era posible, ya que no conocían a una persona con esas características. La piel se me erizó por completo al pensar que yo me estaba volviendo loca. No comprendía qué era lo que estaba pasando. Me pregunté en dónde podría estar esa señora, porque no era posible que varios días estuve conviviendo con ella, pero por más que busqué, no hallé nada de ella. Esta situación comenzó a aterrarme, a tal grado que veía sombras por la ventana de la casa. Corrí a mi habitación, mientras mamá me preguntaba qué era lo que me pasaba, pero por más que intenté decirle, no pude. Ella me vio demasiado alterada. Me llevó hasta mi cama para darme un té caliente, para que me ayudara a calmarme. Papá entró después en la habitación con una bolsa en sus manos. Se acercó y con una voz fuerte me dijo: ¿estás jugando a la brujería? ¿Cómo es posible? Papá estaba muy enojado, porque decía que eso era cosas de locos. Sin embargo, yo no había hecho eso. Era la señora Anselma quien estaba detrás. Por la noche traté de conciliar el sueño, pero bochornos de calor me despertaban a cada rato. Soñé varias veces con Martín. Él me culpaba de lo que estaba pasando. Yo intenté disculparme a través de mis sueños llorando, pero una voz que me llamaba a lo lejos de pronto me despertó. Al abrir los ojos, justo al pie de mi cama estaba la señora Anselma, mirándome con unos ojos brillosos, y la ventana estaba abierta. Se fue acercando lentamente hasta donde yo me encontraba recostada, y abriendo una boca que parecía un abismo negro, gritó mi nombre, haciendo un ruido con eco que ensordeció mis oídos. En esos momentos mi mamá entró a la habitación, y miré que la señora saltó por la ventana. Mamá no podía creer lo que estaba viendo, y fue entonces que me dijo: «Esa es una bruja». Me contó sobre unas hermanas solteronas que vivían en la vuelta de una esquina, justo donde había ruinas de una casa. Pensé que no era de importancia ese lugar, porque siempre pasaba por ahí y nunca me dio mala vibra. El chiste fue que le dije a mi madre que esta señora estaba dentro de la casa y que me había ayudado a darle una lección a Martín, mi exnovio. Con sus ojos incrédulos, me miró fijamente para decirme que había cometido un gravísimo error y que ahora esa mujer se había aferrado a mi persona. Yo no comprendía la magnitud del problema en el que estaba metida, pero a partir de esa noche, varias presencias me atormentaban en mi propia casa. Al principio solo yo las veía, pero con el paso del tiempo comenzaron a afectar a mis padres, y fue cuando ya no aguantamos más la situación y pedimos ayuda. Llegamos hasta el estado de Veracruz, en el municipio de Catemaco. Mi padre tenía un compadre viviendo en ese lugar, y a la vez la mamá de ese hombre tenía dones especiales para hacer limpias y esas cosas. Le conté todo el problema, diciéndole que estaba totalmente arrepentida de lo que había hecho. La señora, que ya estaba de avanzada edad, me dijo que sí se podía revocar aquel hechizo contra Martín, pero que después yo tenía que irle a contar todo lo que había hecho. Le dije que sí a todo, porque lo único que deseaba era volver a vivir tranquila y en paz. La viejita hizo un proceso de limpieza que duró 5 días. Cuando terminamos, regresamos a nuestra casa, y al día siguiente fui a hablar con Martín. Sin embargo, cuando lo busqué, lo miré besando a Mónica, la encargada del área de cajas.
Al parecer todo volvió a la normalidad, porque él se miraba muy radiante. Lo que más me dolió fue haberlo visto con ella, porque yo realmente la apreciaba como una amiga. En esos momentos se rompieron las buenas intenciones de arrepentimiento que tenía, dando paso a una furia incontrolable que me obligó a seguir torturando a Martín con trabajos de brujería. Y aquí estoy, tratando de que ahora las mujeres con quien mantiene relaciones sentimentales le den una cucharada de su propio chocolate, por ser un hombre más de la lista de la sociedad como infiel.